Hoy vamos a continuar creando clubes de primera ref en FC24. Os dejamos por aquí arriba la primera parte donde hemos creado otros clubes. Y recuerda que puedes dejarnos en comentarios otras ideas de clubes para crear. En primer lugar comenzaremos con el Málaga. El nombre del club colocaremos Málaga CF, nombre corto Málaga y en abreviatura MGA. A la hora de sustituir el club, nosotros hemos sustituido por el Villarreal B, ya que es el colista actualmente, pero podéis sustituirlo por el equipo que queráis. Y como rival, como no hay ninguno de Andalucía, hemos elegido al Albacete. Ahora pasamos con el estadio, escudo y equipaciones. En primer lugar, el estadio local. Hemos elegido el medio, por su capacidad, 30.000 aficionados, y lo hemos cambiado por la Rosaleda. En los colores del estadio, la grada de color blanco y los asientos azules. Ahora veremos el escudo y las equipaciones que hemos elegido. Creemos que son los que más se le parecen, pero siempre podéis elegirlo a vuestro gusto. Vamos a pasar ahora con los ajustes del modo carrera y la plantilla. En primer lugar, valoración, 1,5 estrellas. Edad de la plantilla, joven y un presupuesto de 5 millones, ya que somos un club recién ascendido. Expectativas, éxito nacional alto, ya que es un club que ha estado en primera división. Continental, medio. Finanzas, medio. Difusión de la marca, alto. Y desarrollo juvenil, alto. Todo esto debido a que el Málaga es un club que ha jugado Europa recientemente y tiene que tener un éxito bastante alto. Ahora pasaremos con la plantilla. Como sabéis, podéis editar todos los nombres de los jugadores hasta tener la plantilla completa. Por ejemplo, nosotros hemos creado a David Ferreiro, uno de los mejores jugadores del club. Podéis cambiar la posición, las estadísticas, el nombre, prácticamente todo. Lo único que no se puede cambiar es la cara. Y podéis hacer lo mismo con todos los jugadores de la plantilla. Fijando en que se parezcan más o menos los rasgos, podéis incluso cambiar el lateral por el delantero centro si queréis que se parece más. Y con esto conseguiréis el Málaga más realista posible. Ahora vamos a crear el Castellón. Nombre del club, CD Castellón. Nombre corto, Castellón y abreviatura CDC. El club a sustituir va a ser el mismo en todas las creaciones. El Villarreal B, ya que es actualmente el colista de esta división. Y como equipo rival, el Levante. Ahora pasaremos con la imagen del equipo. En primer lugar, el estadio. Hemos elegido Arena del Centenario y lo hemos cambiado por Nou Castalia, el estadio actualmente del Castellón. Ahora pasaremos con los colores del estadio. En primer lugar, el color general del estadio, en blanco, y el color de los asientos, en negro. Y para terminar la imagen del club vamos a ver el escudo y las equipaciones. Creemos que son los que más se le parecen, pero siempre podéis cambiarlos a vuestro gusto. Ahora pasaremos con los ajustes del club y la plantilla. Valoración general, 1,5 estrellas. Edad de la plantilla equilibrada, ya que mezcla jugadores muy jóvenes con algunos muy veteranos. Presupuesto 5 millones. Éxito nacional alto. Continental medio. Finanzas media. Difusión de la marca media. Y desarrollo juvenil medio. Todo esto debido a que el Castellón es un club con mucha historia.
y ha estado muchas temporadas en primera división, por lo que también tiene un éxito bastante alto. Ahora pasaremos con la plantilla. Ya sabéis que podéis editar a todos los jugadores. Nosotros hemos creado su máximo goleador, Jesús de Miguel. Podéis cambiarle la altura, las estadísticas y todo lo que queráis. Y podéis hacer lo mismo con todos los jugadores de la plantilla. Lo único que no se puede editar es la cara, por lo que tenéis que elegir los que más se le parezcan. Ahora vamos a crear al Intercity. Nombre del club, CF Intercity. Nombre corto, Intercity, y abreviatura, CFI. El club a sustituir, al igual que las otras creaciones, será el Villarreal B, ya que es el colista de segunda división. Y el equipo rival que vamos a elegir es el Levante. Ahora pasaremos con la imagen del equipo. En primer lugar, el estadio. Hemos elegido el Longsville Stadium, ya que es el estadio más pequeño del juego, y lo hemos cambiado por Antonio Solana. Gradas. En primer lugar, el color del estadio en blanco y el color de los asientos en azul. Ahora pasaremos con el escudo y las equipaciones. Estos son los que creemos que más se le parecen, pero siempre podéis cambiarlo a vuestro gusto. Vamos a ver ahora los ajustes del modo carrera y la plantilla. En primer lugar, valoración general, 1,5 estrellas. Edad de la plantilla equilibrada, ya que tiene jugadores muy veteranos y otros muy jóvenes. Presupuesto máximo 5 millones. Tanto el éxito nacional como continental muy bajo, finanzas medias y difusión de la marca de desarrollo juvenil medio. Todo esto debido a que es un club pequeño y está ahora mismo en crecimiento. Ahora pasaremos con la plantilla. Ya sabéis que podéis editar todos los jugadores para tener la misma plantilla que tienen actualmente. Nosotros hemos creado a uno de sus mejores jugadores, Ensue, pero podéis hacer exactamente lo mismo con todos los jugadores. Podéis cambiar todos los atributos, altura y físico del jugador, pero no podéis cambiar su cara, es el único atributo que no se puede cambiar. Y por último, en este vídeo vamos a crear al Atlético de Baleares. Nombre del club, CDAT Baleares, ya que no caben todas las palabras de Atlético Baleares. Nombre corto, Baleares, por el mismo motivo, y abreviatura ATB. Ahora pasaremos a sustituir el club. Como en todas las otras creaciones, hemos sustituido al Villarreal B, ya que es el colista de segunda división. Y como equipo rival hemos elegido el Levante, ya que no hay ningún otro equipo de las Islas Baleares. Ahora pasaremos con la imagen del club. En primer lugar, el estadio. Hemos elegido como estadio local Longsville Stadium, ya que es el más pequeño, 4.000 aficionados. Y le hemos cambiado por Estadio Balear. Ahora pasamos con los colores del estadio. El color del estadio general en blanco y el color de los asientos en cian. Y para terminar la imagen del club vamos a ver el escudo y las equipaciones. Hemos elegido estos porque creemos que son los que más se le parecen, pero sabéis que podéis editarlos a vuestro gusto. Ahora vamos a pasar con los ajustes del modo carrera y la plantilla. Valoración general 1 estrella, ya que se sitúa actualmente en descenso en primera red. Edad de la plantilla equilibrada, jugadores muy jóvenes y otros muy veteranos. Presupuesto 5 millones, el éxito nacional bajo, continental muy bajo, finanzas medias, difusión de la marca baja y desarrollo juvenil medio, ya que históricamente es un club pequeño.
Y ahora vamos a ver su plantilla. Sabéis que podemos editar a todos los jugadores del equipo hasta dejarlo exactamente como los que tiene actualmente. Nosotros hemos creado a su máximo goleador, David Rodríguez, una leyenda del fútbol español, pero podéis crear a toda la plantilla. Lo único que tenéis que tener en cuenta es que no se puede editar la cara, pero sí que el físico, los atributos, la altura, camisetas, etc. Así podréis crear al Atlético Baleares más realista.